Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Cambio climático. Última llamada. Si no se toman medidas urgentes y emprendemos una transformación sin precedentes en sectores tan importantes para el medio ambiente como la industria, la generación de energía o las infraestructuras que limiten el alza de la temperatura, continúa en nuestro planeta, se producirán hechos irreversibles en el medio ambiente y por ende en la calidad de vida de la especie humana. Según la ONU, en este tema angustiante, hay responsables políticos y empresas que hacen caso omiso a los reclamos genuinos de más de 6.000 estudios recientes que se han hecho sobre el evidente daño causado por los humanos. Los próximos años serán los más determinantes de nuestra historia si nos decidimos a tomar cartas en el asunto. ¿Qué dicen los expertos en la materia ante tanta pregunta sin respuesta? Hoy, sobre la mesa, nos visitan dos personalidades que dominan este tema y que seguramente aportarán datos interesantes para todos nosotros. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos aquí sobre la mesa un tema de interés general. Y el de hoy es de mucho más interés general de lo que nos imaginamos todos. Para eso, mi compañera Estefanía va a presentar a nuestros invitados de hoy. Así es, ¿qué tal, señor Chicone? Muy buenas noches. Muy buenas noches a nuestros invitados. Gracias por estar con nosotros. Me permito presentarlos. Está con nosotros en el estudio la bióloga Telma Rosa Castañeda. Ella es titular de la Secretaría de Protección al Ambiente desde el 2015. También se desempeñó como la directora de Recursos Naturales y directora de Impacto Ambiental dentro de la misma dependencia del Ejecutivo Estatal. Fue regidora del Ayuntamiento de Ensenada y presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Transportes, miembro también de la Comisión de Desarrollo Urbano y Control Ecológico. También se encuentra con nosotros José Carmelo Zavala, quien es ingeniero bioquímico, cuenta con una maestría en bioingeniería. Es director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental, una asociación sin fines de lucro cuya misión es la gestión estratégica para el desarrollo con herramientas innovadoras para promover el consumo y producción más limpia. Entre los puestos que ha ocupado destacan coordinador nacional del Comité Consultivo Nacional Mexicano del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, presidente del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable en la región noroeste de México, vicepresidente de Medio Ambiente y Energía en Canacintra, Tijuana, así también como director del Laboratorio Ambiental del COLEF. Muy buenas noches a los dos y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muy buenas noches, gracias por la invitación. Les reitero el agradecimiento y bueno, voy a empezar con una pregunta que es alarmante porque según las Naciones Unidas, los últimos informes sí nos dejan muy preocupados a todos. Entonces la pregunta es, ¿tan mal estamos realmente? Licenciada primero. Sí, por supuesto. Bueno, el cambio climático, como comentábamos hace unos momentos, fuera de cámara, el tema es el tema paraguas. Vamos a manejar como el tema paraguas, como tú bien decías. Y eso es una amenaza latente, es una amenaza que sí debe de ocuparnos y preocuparnos en estos momentos y que habla precisamente de que estamos ya sufriendo y de manera más activa en estos momentos efectos, consecuencia del calentamiento global y del cambio climático, ¿no? En ese sentido, es buscar identificar o más bien reconocer que tenemos en estos momentos un problema que tenemos que atender y que es un problema de todos los que habitamos este planeta. O sea, partiendo de ahí, claro, reconocemos claro. un problema que va a afectar al planeta en sí mismo, está afectando a la atmósfera y a los océanos. Y de ahí, bueno, pues empezamos a ver qué estamos haciendo cada uno de nosotros. Ahí nos extendemos hasta los bosques y todo lo que perdemos. Nuestros recursos naturales, claro. la parte de la economía, de la parte alimentaria, todo. Yo diría que la alerta que lanzó Naciones Unidas hace apenas unos muy pocos días advierte que no estamos haciendo suficiente,
que los gobiernos nacionales, los países no están haciendo suficiente, que los acuerdos voluntarios no vinculatorios, dicen en el idioma diplomático, como los acuerdos de París, no son suficientes. Y recién una reunión de nuestros océanos en Bali, de la semana pasada, una de esta semana de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, nos advierten de los efectos en la salud, y no solamente en el ambiente. Y cambio climático, creo que ha pasado por etapas de zona de gris, donde gobiernos, por ejemplo, de Estados Unidos, en la administración Bush, organizó un panel científico destinado especialmente para poner en duda, para cuestionar, para alcanzar a introducir la duda si el cambio climático era efecto del hombre o no. Que se repitió en este gobierno con Trump. Bueno, ahora es peor. Ahora Trump dice que es Sí, efecto mucho, de los bueno, chinos. peor que esto. Ahora hay una negación Claro, ahora hay de la negación. existencia. Es verdad. Una negación que además llevó a que los acuerdos recién, los que estamos un tanto entre orgullosos e incómodos, pero del nuevo Tratado de Libre Comercio que se firmará en alguna fecha, pero ya acordado, se evitó el término de cambio climático. Se puso cambios extremos meteorológicos, pero nada de cambio climático. El término como tal no se no utiliza. como el cambio ¿México lo aceptó así tal cual? Así está. Claro, hay una diferencia. Ahora el tema ambiental es parte del Tratado de Libre Comercio. En el 90 y tanto fue acuerdos paralelos, porque recordemos que no estaba incorporado. Claro, y claro. cuando Estados Unidos y Canadá pensaron que México fuera un paraíso de contaminadores y tuviera ventajas sobre eso, entonces se inventaron los acuerdos paralelos de medio ambiente y laborales. De esos acuerdos paralelos se creó la Comisión de Cooperación Ambiental con base en Montreal y todo lo que ha derivado de ahí, un acervo de todos estos más de 20 años de mucho conocimiento sobre lo que es el tema ambiental en Norteamérica, un medio ambiente compartido, dicen ahora. Y hoy, en este nuevo acuerdo, es un capítulo del Tratado de Comercio. Claro. Eso nos lleva a cosas diferentes. Las controversias se van a discutir, a dirimir en tribunales. Y a en pesar de que el expertos. término no se utilizó como cambio climático, es un gran paso el haberlo incluido. Ahora va a que tener antes no dientes, estaba. digamos, ¿no? Bien. Claro. Ahora va a tener dientes, las consecuencias. Sí. Y entonces, en ese sentido, localmente deberíamos estar claro. Que al más final atentos. de cuentas eso es lo que se busca, ¿no? Así es. En todos los países es lo que tenemos Así que es. buscar. Eso nos Cuando lleva. te dicen, bueno, tú como país, ¿qué políticas públicas? Pues empieza por hacer la ley general, que ya en México existe. La ley estatal, que ya la tenemos también nosotros. Y de ahí, bueno, pues las herramientas que necesitas. Número uno, para poder ser como autoridad normativo y regulatorio en este tema. Y número dos, para también atender el tema de la educación en la ciudadanía, en la propia sociedad, introducir el tema en la sociedad y darles las alternativas, ¿no? de qué hacer, inculcar la responsabilidad ciudadana, pero también por otro lado, el de si no lo haces o no te sujetas a eso, pues aquí estoy yo también como autoridad para aplicar la ley. Claro, ¿no? claro. El problema ha sido que en ocasiones no hay esa vinculación. O generamos algunas opiniones que no son vinculantes al final de cuentas con la decisión que va a tomar quien tiene que tomar las decisiones, y pues ahí se pierde, ¿no? En el tema del medio ambiente, como autoridad sí nos hemos enfrentado a que generalmente no se le da la atención que tiene el tema del medio ambiente. Por eso ahorita, antes de hablar de que el tema del medio ambiente, mucha gente tenía la percepción de que la Secretaría de Protección del Ambiente lo único que hacemos es sembrar arbolitos. Pero lo veían así como algo, sembrar arbolitos para que se vean bonitos. Claro, sí. Pues sí, pero la gente desconoce la importancia de los servicios ambientales que tiene el árbol. Claro. Y ahí es donde yo estoy estamos buscando dar esa información. Es que es un árbol no más es que se vea bonito y que lo puedo quitar cuando a mí se me antoje o ponerlo donde a mí se me antoje, ¿no? Son nuestros principales aliados y queremos respirar aire limpio. Sí. O sea, el tema didáctico no está tan alejado, es decir, debemos ser didácticos. Debemos ir de la parecen mano, cosas ¿no? muy simples, pero no. Sí, porque llegar a un nivel de conciencia en el ser humano en donde ya cambie ese hábito y ya no le estemos sumando más esos gases de efecto invernadero, que al final de cuentas es lo que viene a cambiar, a tener los efectos del cambio climático,
pues se va a lograr en la medida en que nos estemos educando todos y estemos informándonos todos, ¿no? Claro. Llegas a generar un nivel de conciencia, que eso es lo que necesitamos, generar un nivel de conciencia en torno al medio ambiente y su cuidado. Todos estos acuerdos, sanciones, reglamentos, iniciativas, ¿llegan tarde a nivel internacional? Es decir, ¿había desinterés por parte de los gobiernos en cuanto al medio ambiente? Lo que pasa es que hace rato aquí Carmelo decía muy correctamente que hay muchos de los acuerdos que se han hecho son de manera voluntaria, no te obliga. Países que se han salido incluso de esos acuerdos y Estados Unidos es un ejemplo de que ya se retiró o lo anunció que se iba a retirar y eso nos afecta a todos los demás porque Estados Unidos es uno de los que más aporte tiene en la parte de los ¿Por qué se retiraría, ingeniero, Estados Unidos si sabe que el problema es grave? ¿Es una cuestión comercial? ¿Es una cuestión política? Es una política de ellos, del actual presidente. Del actual presidente, porque su apoyo está en los estados de energías fósiles, de carbón y petróleo, Sí. en su partido, y entonces por una cuestión... Y sus negocios también. Ese interés político hace desconocer un problema tan grave como digo, con una visión absurda, si Con quiere una uno, visión, que no puedes compartir. Claro. Pero déjame regresar, Estefanía, al punto que dices, porque yo creo que a pesar de que no es suficiente, que no es satisfactorio, ni lo que hacen los gobiernos, ni lo que hacemos la sociedad, ni las entidades de gobierno completas, seguramente ni los medios tampoco, ¿no? Claro. De cualquier manera, algo se camina. No, diría que sí estamos, el informe reciente de Naciones Unidas del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, científico, académicos, los mejores científicos del mundo, con esa determinación, nos están mandando esta alerta con la que estamos titulando este programa acertadamente, es de que no estamos haciendo suficiente, y no hacemos suficiente, y entonces lo que necesitamos es trabajar más en bajar estos conceptos, ya no a lo mejor tardar tanto en los diagnósticos y las consecuencias de que si el nivel del mar sube y yo vivo en la colonia obrera, pues no me preocupa porque no me va a subir medio metro, ¿no? Claro. Esas distancias, esa lejanía que sentimos del impacto o de nuestra contribución personal, debemos desactivarla y hacernos más activos, proactivos al tema de cambio climático. Y yo diría que en ese sentido, igual, mientras la sociedad no haga mayor esfuerzo para que tenga el tema ambiental, cambio climático, desarrollo sustentable, como le queramos poner en ese sentido, valor político, entonces los gobiernos tampoco lo medirán en su presupuesto, porque que se refleje en el presupuesto, así como en una empresa se tiene que reflejar en el organigrama la toma de decisiones. Y en el balance, claro. Bueno, en los gobiernos tampoco se ha reflejado en su presupuesto. Sí existen hoy una entidad ambiental en el gobierno municipal, en el gobierno estatal, en el gobierno federal, pero sus presupuestos todavía no reflejan la importancia del tema. Claro. Y eso tiene que ver con la votación, con lo político, etcétera, una voluntad política para eso. Creo que eso nos está tardando por hacer. Si los acuerdos internacionales de los países no son suficientes, yo diría que de pocos años para acá viene una nueva ola de donde los gobiernos subnacionales, le llaman ellos, los gobiernos locales, o hasta las ciudades, las grandes metrópolis del mundo, están siendo mucho más activas para hacer acciones concretas de alcance municipal, de alcance ciudadano, urbano, en temas de cambio climático. Y diría también como colofón de este momento, es que además esas metrópolis están siendo gobernadas por mujeres. Sí, claro. En Madrid, en París y en la Ciudad de México también próximamente, ¿no? Claro. Este concepto de que las mujeres hasta para corrupción, ¿no? O hasta son mucho más resistentes. El tema ambiental, también el tema de Gaia, de la madre tierra, parece que lo manejan con una mejor manera. Digo, con honrosas excepciones, pero... Con honrosas excepciones. Bueno, sí, como todo. Sí, digo, como todo. Alguna amiga inspirada decía, si las mujeres gobernaran, no habríamos llegado a la luna, pero no habría hambre. Oh, wow. Pues no sería un caso nada despreciable si sucediera así. Y creo que es una lección que nos están dando. Pudiera ser. Ese es un tema lindo para otro programa. Sí. Para hablar de... Ahora, ustedes hablaron al principio, pero los dos coincidieron, y todos coincidimos evidentemente, de la gravedad del asunto. Es decir, lo que me lleva a pensar
que la política o ejercicio de pequeños pasos no es suficiente, no basta. O sea, se necesitan determinaciones drásticas que pueden empezar por un gobierno, digamos, o por los gobiernos de todo el mundo. ¿Qué pasa con las industrias? Que acabo de leer un informe donde están bien, más que tipificadas, identificadas las 10 industrias más contaminantes del mundo. ¿Quién mueve esas? ¿Quién le dice? ¿Dónde está el gobierno que le diga a esas industrias, bueno, a partir del año que viene no te dejo trabajar si no bajas tus niveles de contaminación? Creo que, pues de hecho tienen que. Sí, creo que igual que las estructuras de sociedad, las estructuras de gobierno, las estructuras de las empresas y de los grandes corporativos también han reaccionado, seguro no suficiente, claro, pero han reaccionado. Estas empresas a las que nos referimos, a las que te refieres ahora, José, son precisamente las grandes empresas que usan envases y embalajes. Y el plástico es un caso donde los envases y embalajes significan, en el fragmento de basura o de residuos, entre comillas, significan el 70%. O sea, el plástico llegó a hacer una revolución en el sistema de envases y embalajes. Tal vez una ley estatal de envases y embalajes nos ayudaría. Perdón que te interrumpa, ingeniero. ¿Cuántos años hace del plástico? Del renacimiento? 60 años. 60 años. El plástico se inventó apenas en los 50. En los 50. Y se volvió explosivo. Pero fue muy rápido. Pero hemos sido rapidísimo. La economía del plástico. Hoy, estas empresas que citas acaban de tener una reunión más grande que las empresas, ¿verdad? En Bali, sobre océanos, la semana pasada, y uno de los grandes acuerdos que salen de ahí es la nueva economía del plástico, le llaman, donde se involucran academia, gobiernos nacionales y estas empresas que son corporativos supranacionales. Claro. Estas empresas gigantescas se mueven en otro orden de ideas diferente que supera a los gobiernos nacionales, desde luego a los gobiernos locales. Claro, ¿no? Claro. Pero entonces el motor impulsor para eso, desde luego que es la participación social y es la comunidad la que tienen que empujar en sus productos, en la preferencia de sus productos. En la preferencia. Productos y servicios que sean amigables con el medio ambiente, y si no, no. Hablando del plástico, vemos estas imágenes terribles de National Geographic en donde muestra una gaviota, las palomas cubiertas con bolsas de plástico en la cabeza. ¿Realmente hemos satanizado al plástico en sí o podríamos darle otro uso desde nuestras acciones diarias a nivel personal? Depende qué tipo si estás hablando de bolsas, de esas que para todo te quieren dar en las tiendas de autoservicio, en las tiendas. Me da mucha tristeza. Sí, compro algo y una galleta y te quieren una bolsa. Por lo menos ahorita ya están preguntando. Claro. Sí, claro. Sí, a raíz de que dijeron del reglamento, eso ya ahorita ya te preguntan. No, gracias, ¿no? Y lo otro que ya te dijeron, no, las estamos vendiendo, bueno, pues también ya la piensas de pagar eso. Pero es una manera de ir entrando en esa cultura, en buscar cambiar. Sin embargo, yo quisiera, estamos hablando a nivel del consumo pues, de cotidiano, claro, de nosotros, a nivel de nuestras actividades diarias, pero a nivel de la empresa y de la industria, pues también ellos pues, tienen que buscar, ¿no? Estar actualizados, ofrecer el producto que quieren ofrecer, pero bajo otros esquemas, con tecnología de punta, pero que sean amigable con el medio ambiente. Esa es la huella que hablábamos hace rato. ¿Qué huella vas a dejar tú el sector industrial? El que generas economía, generas empleos, porque siempre te dicen, no, es que yo traigo una inversión de tanto y genero tanto empleo. Qué bueno, bienvenido. Sí. Nosotros no somos inhibidores del desarrollo económico, como en alguna ocasión alguien me dijo por ahí. ¿Ah, sí? Por eso les digo que ese nivel de conciencia es importante. No es posible que alguien te diga que porque le hablas de la normatividad ambiental para poder llevar una actividad económica y te dicen que eres inhibidor del desarrollo económico, ¿no? Sí. ¿A costa de qué? Pues a costa de qué vienes a generar una actividad económica. ¿Qué es las actividades económicas? Pues es una actividad lícita, puedes hacerlo, pero tenemos programas de ordenamiento, tenemos programas que ya regulan qué sí y dónde sí puedes llevar a cabo esa actividad, qué tienes que hacer con tus aguas de proceso, por ejemplo, cómo las debes de tratar, hay normas. Claro. Entonces, ahí el llamado es a tu industria, bienvenido, ¿verdad? Bienvenido, qué bueno, te agradecemos que vengas, te instales y que además cumplas con todo esto. Que ahí también debo decirle por experiencia como autoridad que nosotros otorgamos la licencia, por ejemplo, de emisiones, otorgamos los impactos ambientales en la parte que nos corresponde estatal. Decirles también que las empresas que producen artículos que luego tienen que exportar,
pues ellos sí están sujetos a cumplir también con normas ambientales internacionales. Sí, si no, sus productos no se los van a comprar. Entonces, por ese lado, pues entra un poco más de tranquilidad a que una empresa de ese tipo tiene, pues su negocio es vender el producto, y entonces ya de entrada tiene que cumplir con ese tipo de normas, ¿no? Entonces, ¿qué me preocupa más? Pues me preocupa también que los comercios, que es una actividad económica muy importante, pero también en número es mayor en una ciudad, al pequeño por el comercio. pequeño y Sí. mediano, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Tijuana. Y bueno, ahí es donde nosotros como autoridad estatal buscamos trabajar de manera muy coordinada con la autoridad municipal, que son los que regulan los giros, ese tipo de comercios, y buscar nosotros cómo atenderlo de manera integral, ¿no? Cómo decirles, queremos que, o sea, que trabajes, pero que trabajes dentro del contexto del cuidado del entorno, ¿no? Porque por la salud, ahora sí me voy a ir al plano de la salud pública, porque también me he dado cuenta que cuando hablas del medio ambiente, del cuidado del ambiente, no tienes la atención que uno quisiera, no le dan la importancia que uno quisiera, pero cuando les hablas que te va a impactar, uno, en el bolsillo, y dos, en la salud, entonces sí ya empiezan a abrir los ojos y los oídos. Entonces ya encontré yo el mecanismo, ese caminito en donde hablarles, y no estoy echando mentiras, simplemente decirles que las afectaciones que hemos tenido en la salud, y voy a hablar de Mexicali, por ejemplo, con la situación tan crítica que se presentó el año pasado, por ejemplo, y hablarles de cuánto el sector salud ya dio sus datos y ahí están. Entonces, la gente de Mexicali ya ahorita, cada vez los medios allá me preguntan y me hablan sobre que si ya tenemos el plan de contingencia para este invierno, ya se están preparando. Sí. Pero ¿qué tuvo que suceder, desgraciadamente? Pues que la gente enfermara. Cuando nosotros hace tiempo que les venimos diciendo que tenemos que ser preventivos. Claro. Entonces, también cuando les dices que vas a elevar las multas porque a quien tire basura, y rápido reaccionan, ¿verdad? Sí. Pero desgraciadamente tenemos que hacerle así. Ustedes están implementando programas. Sí, tenemos que buscar captar la atención de la gente que para siempre que son cambie bajo sanciones. Y pues va a ser, vamos a buscar, vamos a ponerles las alternativas y que ellos escojan de qué lado se van, ¿no? Pero pues tenemos que buscar llamar la atención para ese cambio de hábitos, precisamente. Déjame decir que el método podría ser comando y control, sanción, zanahoria y garrote. Yo diría que las dos, mano derecha y mano izquierda, son muy valiosas, porque los gobiernos, ningún gobierno tiene suficiente capacidad de inspección y vigilancia para hacer cumplir a una sociedad que no quiera cumplir. Claro. O sea, no podrá ser la mitad de la policía de la otra mitad de la población, claro, nunca. Claro. Entonces tiene que haber un elemento de conciencia, de educación, de cultura, de voluntario. Y entonces, cuando estos programas voluntarios y con incentivos fiscales, de mercado, de los que quieras, de favorecer la conducta apropiada socialmente y sancionar la otra, la que no, entonces el equipo siempre reducido del gobierno para esa inspección podrá enfocarse a los más resistentes, a los más necios, a los que no se... y entonces descargar su capacidad en eso. Pero déjame volver poquito al plástico, porque yo creo que el plástico es un buen ejemplo como material para discutir lo que estamos haciendo como sociedad, ¿eh? Porque el material el plástico de ser un material virtuoso que revolucionó estos empaques y embalajes que decimos hace rato. Tú, perdón que te interrumpa, tú lo citabas recién, aplicado a la medicina o aplicado... Así es. Sí. Claro. O sea, hay nichos virtuosos. Tienen nichos que son nichos virtuosos en el sector salud para mantener estéril y sanitizado y libre de microorganismos los campos, los quirófanos, los campos de cirugía, etcétera. O para que el suero o los medicamentos se mantengan estériles en condiciones, ¿no? Para que los alimentos, algunos alimentos estén envasados en productos que le dan mayor vida en aquel, que pueden por eso llegar a ser distribuidos a distancias mayores, a costos menores energéticamente porque pesa menos. Entonces superaron en algunas áreas al vidrio, a los metales o al cartón, etcétera. Pero hoy de todos podemos encontrar un equipo, no sé, una memoria o algo así de este tamaño y en un envase que no se puede ni abrir, ¿no? Claro, de un plástico tan resistente, tan resistente, o juguetes, ¿no? Sí. Que entonces, por eso digo que algo que regulara esto de envases y embalajes
como sucedió con los enchufes cada vez más de los teléfonos, ¿no? Cada marca tenía un nuevo cargador y un nuevo enchufe, entonces nos empezamos a llenar de enchufes. Si eso se piensa un solo cargador universal, entonces no tendríamos toda esta sobreproducción intensa. Sí, pero acuérdate que dependemos de la mercadotecnia. Bueno, obsolescencia programada, esta tecnología que dice, espérate, para que te dure 2 años y compres el siguiente teléfono, o el carro más eficiente, o ahora el carro eléctrico, o los nuevos zapatos. Antes platicamos, no sé si en esta mesa, pero en una mesa anterior, que yo tengo una sobrina, y no voy a decir su nombre porque tengo muchas sobrinas, afortunadamente, no vas a saber cuál es. Que tiene muchos pares pero de zapatos. confesaba con rubor que tenía 80 pares de zapatos, ¿no? Y entonces... Luego les preguntamos a ustedes dos cuántos. En este momento pueden confesarse, no esperemos más. Déjame hacer un corte. No se vaya, por favor, que ya tenemos menos smog en el estudio porque esta gente nos está aclarando lo que queremos saber sobre la contaminación ambiental. Regresamos pronto. Sobre la mesa con un tema que si no nos importa debería de importarnos a todos. Cambio climático, última llamada. Antes de irnos a corte hablábamos sobre el plástico, también hemos hablado que tenemos un gran ejemplo aquí en nuestro país vecino, Estados Unidos, en particular el estado de California, que ha sido líder. Bueno, los Estados Unidos y su actual presidente no creen en el cambio climático. El gobernador del estado dorado, Jerry Brown, ha sido un gran líder en cuanto a este tema, y nosotros afortunadamente hemos tenido mucho de dónde copiar ese ejemplo, como lo son los popotes, el uso de las bolsas de plástico. ¿Qué otras políticas públicas se podrían alinear? Déjame decir con ironía, para que la mesa no esté así tan planchadita, claro. ¿no? No. Nomás para que no esté planchadita. O también, y aquí Carmelo también ha trabajado mucho con eso, o los programas binacionales. Claro. Eso es importante, pues somos frontera, y con un país vecino aquí en California, pues los programas que compartimos. Claro. Y eso es importante también, el tema del medio ambiente, que él sumamente no tiene frontera. Sin irnos a lejos, compartimos un mismo río, que por ese mismo río se vienen llantas. Déjame ironizar, porque los ejemplos son para sí y son para no. Y entonces ver al norte, ver al norte de la frontera nos ayuda para saber qué cosas son para tomar en cuenta, para imitarlas, y qué cosas para no. Por ejemplo, diría yo, el sobreconsumo, el hiperconsumo, que hace que una persona, por un malentendido servicio al cliente en San Diego, pueda y compre la pantalla más grande que exista en el mercado para ver al Super Bowl y al siguiente día la regrese. Y esa pantalla que regresa de televisión de las no sé cuántas pulgadas, ya no regresa al mercado normal, regresa a un mercado secundario, subutilizado, etcétera. Y entonces este hiperconsumo, que cada quien seguramente en su escala, los zapatos, las camisas o los carros o las casas, según la escala de consumo de cada quien. Claro. Aquí mismo, en la ciudad, podemos decir que a lo mejor la colonia cercana a la zona Río genera un tipo de basura diferente a la que genera la colonia obrera. En las ciudades, por ejemplo, Tijuana puede generar 1.2 kilos de basura al día, habitante. Y Oaxaca 600 gramos, y San Diego a lo mejor 2 kilos. O sea, el consumo diferente y los productos diferentes que consumen hacen esto. Y voy a esto porque el plástico, para intento regresar al plástico y los popotes. Nos resulta, parece entre poético, entre snob. Sabes que San Francisco, que es una ciudad de avanzada en muchas cosas, lanza un programa para eliminar los popotes. Y entonces nos encanta porque el que paga manda, también dicen. Claro. Entonces, alguna fundación altruista y de buena visión allá dice, ¿saben qué? Tengo un poco de dinero para financiar una campaña contra los popotes. O contra el plástico, contra cualquier cosa. Y entonces se encuentra un grupo ciudadano en Tijuana receptor de eso y dice, órale, yo lo hago, y empezamos. Pero ¿saben qué? San Francisco separa su basura.
desde hace muchísimo Tiempo. Y entonces nosotros en Tijuana copiamos quitar los Nomás una popotes, parte. pero no separamos la basura. Sí. Vamos, lo que quiero decir con esto es que allá van por el percentil superior del manejo de residuos y nosotros nos quedamos con ese encanto nomás, pero no tomamos una acción mucho más relevante, mucho más... Es muy claro. Entonces creo que debemos saber qué sí y qué no. O vamos, o tropicalizar esos programas, igual los globales de Naciones Unidas, de etcétera, tropicalizarlos para nuestras condiciones locales y decir qué es lo que sí podemos operar. Claro. En ese No, sentido... y siempre las decisiones que tomemos en esto tienen que partir de las condiciones que vivimos nosotros. Sí tiene razón Carmelo, hay que copiar ciertas cosas o hay que seguir ejemplos de otros países en lo general, pero luego particularizarlos a nuestras condiciones. Y en eso tenemos que ser muy objetivos y muy claros, nos guste o no nos guste, nosotros aquí tenemos limitaciones económicas, ¿verdad? Que un país como Estados Unidos, pues entonces... ¿Será? Pues Pregunto, y la pregunta no tiene somos ironía. ricos No en es ironía, recursos perdón. naturales. No eso es sí. ironía, no es irónica. Fue muy filosa. Yo pregunto, ¿será? Porque muchas veces destinamos mucho menos recursos para esto que para otras cosas que al final resultan más banales. Con todo respeto lo digo. Claro. Pero no sé, por eso pregunto, ¿será? Es un poco como cuando hablamos de por qué San Diego tiene tanto árbol y tanto verde y nosotros no. En la misma región, con la misma cantidad de agua, digo, comprada o no comprada, me imagino que esto fue morada. siempre fue igual. ¿Dónde está el secreto? ¿Por qué tanta diferencia? Porque no tiene que ver con el mal manejo de esos recursos, el poco recursos, y creo que la contaminación entraría en ese rubro, por eso pregunto. Es una pregunta sana. Yo creo que tiene una parte de todo, ¿eh? Tiene que ver y voy a hablar de una parte que es desde la corrupción. Claro. Y pues no lo dijo el pueblo, lo digo yo. Si no hay esa disposición y los que están a cargo toman a la ligera este tema y se prestan a la corrupción, no saben el daño que nos están haciendo. Y no significa el daño que me está haciendo porque se quedó con mi dinero de mis impuestos, no señor. Con el tema ambiental, y además se lo está haciendo él también. Sus hijos, su familia. Sí. Es lamentable que a veces aquí en Tijuana ves a gente tirar la basura, pero cruzan a San Diego y la mantienen en el carro. Eso ¿cómo le llamamos? Hipocresía. Le llamamos que... Inconsciencia. Quiere decir que necesitamos sancionarte para que te corrijas. Pues qué mal, yo le apostaría más a la cultura, ese que hablaba yo hace rato. Y bueno, pues también a nivel de como sociedad, ¿verdad? De dimensionar la parte de que queremos vivir, tenemos que tener un entorno sano y no pensar nada más de manera individual. Yo estoy bien y mi vecino le voy a echar la basurita ahí a un lado. No. O sea, no se trata de eso, se trata de que todos... Es un problema de conciencia. Es un problema de conciencia, problema de conciencia. Yo vi hace poco una nota aquí en Tijuana donde le reclamaban a una señora, un policía, porque iba y tiraba la basura en la esquina. Y la señora se enojó. Haz de cuenta que le estaba insultando a la familia. Fea, y el policía tenía razón. Sí. O sea, y entonces dice, bueno, qué inconsciencia de la señora de discutir algo tan evidente. ¿Cómo vas a tirar la basura, que la bolsa media rota? Entonces, me parece que es un problema más de conciencia. No sé si los programas que traen ustedes también tocan ese punto, ese neurálgico. A ti te escuché muchas veces en la Radio Fórmula, de paso, dicho sea de paso, donde sí pregonas mucho la conciencia. Y a lo mejor en los programas debe hacerse mucho hincapié en la conciencia. Es difícil porque es un tema que hay que empezar muy desde como las raíces de un problema, ¿no? Pero me parece que insisto, y la pregunta va dirigida a usted, si los programas realmente contemplan esa parte. Sí, para mí llamado a la conciencia. Para mí eso es lo más importante. Pero insisto, nosotros tenemos las dos áreas, somos normativos y tenemos que aplicar la ley. Y también en ese sentido yo he autocuestionado si lo que estamos haciendo va a tener un efecto benéfico, ¿verdad? O va a lograr el objetivo si nosotros fomentamos una limpieza de la calle, por ejemplo, o de
o de un lote baldío o de un tiradero clandestino. Vamos a limpiarlo todos porque somos responsables, porque hay una asociación civil que normalmente, y ellos nos ayudan muchísimo, los ambientalistas, siempre están ahí puestos a ir a limpiar la playa, a ir a limpiar un terreno. Qué bueno, qué bueno. Pero yo lo dije públicamente, se los agradezco. Ustedes están invirtiendo su fin de semana, su tiempo, su dinero, incluso en venir a limpiar lo que otros vienen a tirar. Ahí está la equivocación. Qué horror, claro. Entonces quiere decir que nosotros como autoridad estamos mandando un mensaje equivocado, porque le estamos diciendo al que vio que el ciudadano responsable fue a limpiar lo que él ese mismo día en la noche fue y tiró. Exacto. Faltarán reglamentaciones, entonces, es muy tibio lo que hay. Ahí es donde tenemos que ser más fuertes. Ahí tenemos que necesitamos ser más endurecer. Yo creo ingeniero. que debe haber, a lo mejor, sí nos hace falta alguna reglamentación seguro, pero diría que con la que tenemos, si la aplicamos, si la alcanzamos a articular además políticas públicas, insisto con esta articulación porque me parece que una de las fallas del gobierno, del sistema mexicano, de los 3 órdenes de gobierno, es la desarticulación de políticas públicas, contradictorias y chocan entre sí, unas a otras, y los criterios no son iguales en la Secretaría de Economía, que en finanzas, que en educación, que etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es una tarea pendiente en las estructuras de gobierno, como ha evolucionado seguro también en las empresas, algún nivel de responsabilidad y medianamente al final de la decisión es, bueno, tenemos el mapa de lo que hacemos, ¿qué es hoy? ¿Para qué me alcanza hoy? Y seguimos con el ejemplo, si seguimos con el ejemplo de California como un prototipo de muchas cosas a seguir, pero otras no. Por ejemplo, diría que California ha fracasado en su transporte público. O sea, claro. nunca vamos a tener los recursos nosotros para tener tantas carreteras y freeway como ellos. Y entonces nosotros tenemos que apostar a otro modelo de desarrollo. California, esta protección al consumidor al que hace rato decíamos, este hiperconsumo está estimulado. Un carro por persona o 2 carros por persona, etcétera, claro, locura. Claro. No ese es el camino. Sí, claro. No es el camino. Y mismo Estados Unidos podrá, la gente que viaja se dará cuenta que a lo mejor en Nueva York usan mucho transporte público, taxis, a los carros. Chicago, claro. Otras ciudades. Son ciudades que tienen Los Ángeles mucho. no, en San Diego tampoco, ¿no? Entonces, esas analogías yo creo que vale mantenerlas presentes. En el lado mexicano, me parece que hay cosas en las que habríamos que estar contentos, José, en las que también habríamos que lanzar un mensaje de optimismo en algún sentido. Claro. Y hace rato comentamos fuera del aire que capa de ozono es un tema que de éxito, de acuerdo de empresas y gobiernos nacionales, y que además es motivo de orgullo para los mexicanos, porque quien estudió originalmente en ciencia pura, en la química de la estratosfera, fue un Mario Molina, un premio Nobel de química del 95 en México, que se ha vuelto un referente en escala mundial sobre los temas ambientales, ¿no? Y aquí vive con nosotros, ¿no? Y entonces y la capa de ozono se ha ido reduciendo, o hay expectativa para que cada vez sea... Es lo que acabo de leer. Sea eliminada, y entonces creo que eso nos motiva a pensar que vamos a encontrar soluciones. Yo no diría solo que son cosas de mala fe tampoco, José, Estefanía. Diría que también es ignorancia. O diríamos que vamos avanzando con la tecnología y la ciencia. Y digo, por ejemplo, los PCBs, los bifenilos policlorados, un aceite dieléctrico que en los principios del siglo pasado fue maravilloso en los sistemas de luz, y años después nos damos cuenta que es cancerígeno. Y entonces ya tiene de varios años para acá retirándose los transformadores, y etcétera, ¿no? Y se volvió un problema. En Tijuana... ¿Los pesticidas que se usaban antes? O los pesticidas que se usaban antes. Y digo, ese referente lo digo también para el plástico, porque el plástico, esto de que es no biodegradable, ¿sabes qué ha hecho eso? Que entonces el plástico nos sirva de monitor, de alerta temprana, porque las islas de plástico en los océanos nos están advirtiendo, oye, estamos haciendo algo mal, muy mal, y ya está regresando en la cadena trófica, ya estamos consumiendo plástico, y entonces ahora nos alarma. Como decía Telma hace rato, si no nos alarma el tema ambiental, la salud sí, y la propia más, ¿no? Claro, y entonces eso nos ha hecho reconsiderar y busquemos entonces mejor manejo del plástico. La naturaleza
lo saben seguramente mejor los biólogos que los ingenieros, pero funciona en círculos, ¿eh? Y entonces ahora estamos retomando en la naturaleza un concepto de economía circular, un concepto de que tenemos que pensar, después de que dejo usar este producto, ¿qué pasa con él? Claro. El post-consumo. Es reuso, es segunda mano, es reciclado de los materiales, etc. Pero estamos en este mundo retro, de otra época, donde las tecnologías verdes regresando a los abuelos. ¿Sabes qué? Ahora hay que ir al mandado, pero con la bolsa de Isle. Claro, sí. No, con la de plástico. O a las tortillas con tu servilleta de tela. Sí, ¿no? mantita. Las letrinas secas en Phoenix es tecnología verde y en México es indicador de pobreza. Claro. Exacto. Entonces, creo que estamos... Ahora que mencionaba sobre la capa de ozono, es irreversible el daño que ya está hecho. En cambio climático... En cambio climático. Híjole, creo que si paralizáramos todo hoy, el efecto de los gases que ya se están produciendo, de todos nos va a impactar y la alerta es que en el 2030 puede ser el parteaguas para que sea irreversible. Bien. Pero si seguimos en tenemos 12 años, 11 años por delante para... Pero la historia nos está diciendo hoy, la experiencia de esta última década nos está diciendo que no estamos haciendo suficiente. Claro. Que si no hacemos nada, si no hacemos algo realmente drástico, entonces el 2030 podrá ser el parteaguas para y de manera individual, empresarial. Que tenemos que pensar en lo que estamos heredando. Sí. Porque mucho de lo que estamos sufriendo ahorita nosotros es precisamente lo que aportaron las generaciones anteriores. Claro. Estamos hablando de la revolución industrial, de los pesticidas que hablábamos hace rato y que ya no se utilizan ahora, pero se utilizaron muy fuertemente antes. Y eso que contaminaron, pues lo estamos viviendo ahora nosotros. Es la suma. Abonando al optimismo que pensar en eso. Claro, debemos pensar, abonando a tu optimismo. De alguna manera, los que nacimos en los 50, en los 70 nos valía gorro. La verdad, la contaminación, bueno, cuidaba, tratabas las cosas limpias, pero nunca pensabas en el medio ambiente, la verdad. En los años 70 ni hablar. Y eso yo creo que ha cambiado. Totalmente. A favor, yo creo que la gente, como usted mencionaba hace un rato, un niño de repente sabe lo que es un reciclado, sabe cómo usar. Creo que en eso sí ganamos. Sí ha habido avances. Hemos ganado no voy a citar ni las barbaridades que yo hice cuando fui niño. Claro, pero sí diría que cuando ya estudié, entonces los sistemas de aguas residuales era alejamiento. Nomás échalo al mar y el mar se va a encargar de diluirlo. Claro. A la atmósfera, échale lo que sea, el aire lo va a dispersar, el viento lo va a dispersar. Eran los tratamientos, nomás que no esté cerca de mí. El producto metabólico. El producto metabólico son las excretas de los seres vivos. Claro. En nuestro caso, orina y heces fecales. Claro. Si no los retiras de tu vecindario, de tu proximidad, te matan. El alcohol, las levaduras producen alcohol. Si no le retiras el alcohol, las mata y entonces el vino tiene 11 grados de alcohol. ¿No? Claro. Así el producto metabólico de las ciudades, las aguas residuales, la basura, si no les se da un manejo, los termina intoxicando. Y entonces tiene que tener un proceso diferente. Pero nos subsidiamos de la naturaleza. Pensamos que el agua limpia, el aire limpio son gratis. Y tuvimos costos ocultos para tener productos baratos, para que compita con el otro producto. Entonces le escondimos las consecuencias de usar ese producto, no solamente al fabricarlo, sino al post-consumo, a después de usarlo. Y hoy tenemos que hacer la cuenta completa. Y la cuenta completa es cuánto cuesta fabricarlo y cuánto cuesta regresarlo al ciclo de la naturaleza. Increíble. No ponerlo en la naturaleza, regresarlo al ciclo, hacerle un ciclo económico. Y en esa tarea estamos. No está fácil, pero diría, en el optimismo, hace unos cuantos años no existía una área ambiental en el gobierno municipal de Tijuana. No existía en el gobierno estatal. La Secretaría de Protección al Ambiente existe como tal, como secretaría desde el 2006. Hace 12 años apenas. Apenas. Joven. Yo quería que me hable, porque no nos quedan demasiado tiempo, pero que me hable más de la Secretaría de Protección al Ambiente. Claro que sí, con mucho gusto. Y de Medio Ambiente. Y anoté una pequeña, el Atlas. Cuando usted mencionó el Atlas, que me quedó la duda de en qué consistía el Atlas. Eso es muy importante. Bueno, como secretaría, nosotros somos los que tenemos la responsabilidad
de cumplir con esas políticas, con la política pública que emana de la Ley General de Cambio Climático. Pues como les dije, ya tenemos la ley estatal, es un gran paso, el programa de acción ante el cambio climático, que nos proporciona la información o los referentes de hacia dónde vamos a dirigir precisamente nuestros programas. El Atlas es precisamente la herramienta que nos va a servir a nosotros como autoridad y al Consejo para tomar decisiones y direccionar los programas para que se pueda cumplir el objetivo de atender el tema del cambio climático. Es decir, lo voy a dirigir para evitar tener tantas emisiones a la atmósfera, por ejemplo, en la actividad económica que se desarrolla en el Estado y así en los sectores que desarrollamos productivos en Baja California. Pero también el Atlas es muy importante porque a nivel de mapas nos permite visualizar o nos permite conocer qué áreas tenemos expuestas. Luego, identificar esa vulnerabilidad de esas áreas o esa sensibilidad que tienen ante los efectos, ante un huracán, ante situaciones que se presentan de la propia naturaleza. ¿Estas áreas se miden por estado? Sí, con la información que se tiene en los estudios. Bueno, eso lo está haciendo un experto que trabaja en el CICESTI y bueno, nosotros nos estamos apoyando con él. Precisamente ahí es donde es importante conjuntar, ¿no?, toda la parte de la investigación científica en las políticas públicas, claro, y que antes no se hacía, la ciencia por un lado, el gobierno tomando decisiones por otro, pero nunca cruzábamos la información y ahorita es diferente. Ahorita ya estamos involucrando a la academia, es necesario, pues si para eso se pasan tantos años investigando, ahora hay que aplicarlo, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos el Atlas en la primera fase, vamos bastante avanzados, así como tenemos un Atlas de riesgo de protección civil, y que es sumamente importante ante casos como lo que tuvimos hace poco, la amenaza de los huracanes, pues así mismo el Atlas de cambio climático, de vulnerabilidad es importante. ¿Responde la gente, Telma, cuando ustedes salen siente la respuesta del público? Sí, he tenido afortunadamente bastante respuesta en el tema de, pues depende, ¿no? Hay sectores que siempre han estado ahí, acciones civiles, la misma academia en el área del tema del medio ambiente, pero a nivel general, déjenme decirles que los medios de comunicación, yo noto que han sido clave para nosotros poder informar, poder difundir, claro, y tienen muy clara esa parte. Y cada municipio presenta lo suyo, ¿verdad? O sea, Tijuana tiene su tema y los medios lo traen y cada vez que me ven me preguntan y yo les informo. Entonces ahí estamos comunicando, informando. Claro. Mexicali también tiene su tema, Ensenada y así. Y de eso se trata, de que todos estemos en el tema y ustedes me preguntan, yo les digo qué estamos haciendo, el ciudadano ya se informa. Y que haya una respuesta. Y que haya una respuesta, claro. Ahora, también de la parte, no habíamos hablado de quién hace las leyes, de quién hace los reglamentos, ahí está el Congreso, claro, ahí están los cabildos, es muy importante trabajar de la mano con ellos. Si ellos tienen la idea de modificar una ley, de hacer una ley nueva del tema del medio ambiente, pues que nos incluyan, porque claro, como autoridad también que nos toca aplicar la ley, pues de repente yo veo que una ley y digo, ay, claro, pues quién hizo esta ley, ¿no? Algo, porque mire, no, pues tenemos un no par es de lo minutos más todavía, adecuado, ¿no? Nada más un par de minutos. Pero, yo tengo la impresión que en materia de difusión, y usted fue muy generosa cuando dijo que los medios se encargan, yo siento que el tema de medio ambiente no está del todo tocado. Hay estaciones de radio que tienen colaboradores, como en tu caso, hay gente, pero yo no veo tantos columnistas como quisiera hablando de contaminación. No sé si me explico. Sí. Te encuentras información a cada rato sobre cirugía plástica, sobre la industria médica, sobre oftalmología, hay un montón de rubros, pero menos la contaminación. No te vas a encontrar especialistas en contaminación en las columnas de los periódicos continuamente, en la radio continuamente, en la televisión continuamente, dentro de un noticiero, que te intoxican con un montón de otras cosas, pero no hablan de contaminación. Entonces, me parece que el esfuerzo de los medios debe ser todavía mucho más fuerte en el tema. Te dejo el último minuto así Sí creo que es una tarea pendiente, la divulgación es una tarea pendiente. Me parece que
que los que somos técnicos tendríamos que bajarle 3 rayitas para podernos hacer entender o comprender con el resto, que yo creo que a veces eso no lo hacemos suficiente. Finalmente diría yo que hace muchos años fui vicepresidente de Canacintra en Medio Ambiente y Energía, pero hoy soy vicepresidente de Gestión Ambiental de la Canaco. Si no lo aclaro, entonces mis amigos canacos podrían... está muy bien. Pero diría que la Cámara de Comercio, la Canaco, en el área de comercio de segunda mano, vuelvo a los carros, a los junkers, a las llantas, etcétera, ha sido un comercio estigmatizado y creo que no se ha valorado suficiente su aportación en el tema ambiental como reuso. Y hoy los países del norte de Europa nos dan un ejemplo de que el reuso es ambientalmente superior al reciclaje. No debe ser una etapa que nos brinquemos. Y entonces, compra de segunda mano entre nosotros, en los comercios, etcétera, creo que es un aporte al tema ambiental. Hay que ver en la despensa que no se pierda la comida y hay que abrir el closet para hacer que la ropa que no utilizamos y los zapatos que no estamos utilizando circulen y le sirvan a otras personas. Cierto. Muy bien. Muy bien. Licenciada, muchísimas gracias. No, gracias La Secretaría, me imagino, hay formas de comunicarnos con la Secretaría por su página. Tenemos página de Facebook, estamos en Twitter, en Instagram. Sí, quiere darlas para que... Sí, es spa.gov.mx, esa es nuestra página. Y yo quería comentarles así rápidamente nomás, a lo mejor habría que, y ahorita se me ocurrió, se me acaba de ocurrir, si van a hablar del tema de cirugías plásticas, que pudieran preguntarles a los médicos, bueno, el tema de cirugía plástica y el medio ambiente. Todas las actividades que hacemos, que siempre estén alineadas al tema del ambiente. Ahorita que lo menciona, dije, es buena idea. Claro que sí, y ahí vamos a ir midiendo qué tanto saben o qué tanto están haciendo en su área. Es buena idea, la vamos a proponer. Sí, totalmente. Compañera. Muchísimas gracias, la verdad es que yo me voy con el hecho de que no es irreversible, pero aún tenemos unos 12 años tal vez en que el panorama puede ser modificado. Trataré yo desde mi trinchera, en cuanto a medios de comunicación, siempre cuestionar sobre el lado ambiental y bueno, en mi casa también hacer conciencia hasta en los zapatos que me compro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y esperamos que haya sido de su agrado este programa. Los esperamos en la próxima emisión de Sobre la Mesa. Muy buenas noches.